Eso. Así que pónganse las pilas, hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar, no nos paremos y digamos el enemigo nos está atacando, el diablo está enojado de que hermanos perdió en la cruz del Calvario. El punto es que nosotros como iglesia tenemos que aprender a pararnos y creer, hermanos, que Satanás es el servidor de Dios y que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, ¿cuántos quieren crecer? Díganme un fuerte amén. ¿Sabes qué? La Sagrada Escritura nos enseña que Dios siempre nos alienta a crecer. Dios siempre nos desafía a crecer. Y en ese desafío, ¿en qué nos impulsa? Aprender a caminar como personas de fe. Aprender a transitar como lo que somos, ¿sí? Y lo que en nuestra ADN está, el poder manifestar esa fe. Entonces vamos a tener desafíos de todo índole, en el hogar, en la familia, en la economía, en el ministerio, en el llamado. Ahora, mira lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 25. Acompáñenme, por favor. Dice la Biblia que grandes multitudes iban con él. Y él volviéndose le dijo, ¿sabe qué? Usted sabe que cuando hay manifestaciones de la gloria de Dios, mucha gente se acerca, ¿no? Cuando vemos milagros, prodigios, ya, señales, maravillas. Hay quienes dicen, voy porque necesito un milagro, hay quienes van y dicen, a ver qué es lo que está pasando, y hay otros que dicen, no, no es verdad, ¿no? Van a descalificar la situación. Pero en definitiva, Cristo es predicado. Ya sea, depende de la actitud de cada gente, no importa, pero Cristo es glorificado. Ahora, dice la Biblia que eso ya había acontecido de antemano. De que, hermanos, multitudes seguían a Jesús. Y Jesucristo les dice las siguientes palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Impresionante, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que la Biblia nos habla en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese que representa el amor visible, tangible y real en un hombre, siendo Dios encarnado aquí en la tierra, viene y confronta a la multitud. Viene y le dice, ¿sabe qué? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que entender esto. Hay un montón de cosas que van a tener que hacer. Hay un montón de cosas que van a tener que rechazar. Hay un montón de cosas en las cuales ustedes van a tener que tomar decisiones. Y la Biblia, mire lo que dice, aún su propia vida, ¿no? Versículo 27 dice, y el que nos lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Nuevamente resalta la palabra discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todo lo que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primeramente a considerar si hace frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncie a todo lo que posee no puede ser, y resalta por tercera vez, mi discípulo. Es decir, mis queridos hermanos, nosotros podemos ser parte de las multitudes y venir y decir, Señor, qué lindo, es hermoso cantarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, recibir un milagro, ser sanado. Pero hay un momento determinado donde Dios te dice, o estás con la multitud o te vas a dejar discipular y formar por mí. Y ahí viene el gran desafío de que yo tengo que tener una correcta interpretación entre lo que es estar en la multitud a lo que es ser allí un discípulo de Jesucristo. Usted sabe que entre la multitud uno puede estar ahí, puede gritar, puede aplaudir, puede saltar. Pero el estar y ser discípulo de Jesús implica estar cerca de Él, implica que el discipulado no es algo obligatorio, sino que es algo en lo cual yo voluntariamente me rindo, en el cual digo, sabe, yo quiero ser su discípulo, usted me está llamando, yo quiero ser parte de ese discipulado.
Y ahí es cuando viene la enseñanza de Jesús y la formación de ese discipulado. Toda persona que se deja instruir por otra persona es porque, hermanos, hay una visión, hay un propósito, hay un diseño, hay algo trazado. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas que preparo, que capacito y que intento formar dentro del liderazgo, le digo, me hubiera encantado que cuando yo tenía 20 años se hubiera sentado un pastor a enseñarme cosas que las tuve que aprender con dolor. Me hubiera encantado que un pastor me hubiera enseñado y me hubiera dicho, mira, este es el camino en el cual tenés que transitar para tener un desarrollo en los dones, en los talentos, en tu oficio, en tu llamado, en el pastoreo. Pero no lo tuve que aprender con errores, con equivocaciones, con falencias, con dificultades, etc. Pero qué bueno es cuando uno entiende, dice, yo quiero servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren entender este principio bíblico? Que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solamente a Él le servirás. Nosotros cuando adoramos a Dios reconocemos que Él es Dios, pero también reconocemos que nuestras vidas es una adoración al Señor. Reconocemos que nuestro ser le pertenece a Dios y que estamos dispuestos a servir. Ahora, hermanos, o sirvo a Dios a mi manera o me dejo enseñar por el Señor para poder ser efectivo en aquel servicio. Normalmente soy y tengo ese tremendo privilegio de poder charlar con personas que no conocen a Dios. Tengo ese privilegio de hablar de distintas cosas en el área comercial. Puedo hablar de religión, puedo hablar de la vida, puedo hablar de la familia. Y hoy me tocó estar con una persona que abrió un kiosco ya hace unos meses atrás. Y yo veo cómo progresivamente ese kiosco está siendo transformado y está siendo conducido a un crecimiento. Entonces es obvio que a mí me encanta que las personas crezcan. No sé, usted creo que estará de acuerdo. Usted está de acuerdo que nosotros tenemos que tener el ADN de Dios. Y el ADN de Dios es que a Dios le interesa que todos crezcan. ¿Sabía usted eso? Entonces, en el ADN de Dios que está sobre nuestra vida, uno se pone contento cuando otro crece. Entonces, yo tuve que felicitar a esta persona. Yo te felicito verdaderamente. Veo que estás progresando. Me encanta cómo te desarrollas. Ahora que veo que te estás desarrollando, ¿me podés comentar cómo es el proceso que has encontrado al desarrollo? Porque usted sabe que todos hoy están dando malas noticias, que está mal. Normalmente la justificación está todo mal. Y porque está todo mal, también a mí me va mal. Está todo mal y yo no veo que esta persona en la cual le estoy hablando no esté mal, al contrario, esta persona emprendió algo y sabe cómo va en crecimiento. Entonces le digo, contame, ¿cómo hace para sacar el porcentaje de la ganancia de tus productos? Le pones a todos el mismo porcentaje, el 20, el 25, el 30, el 40, el 50. Entonces me dice, no, ¿sabe qué, Alejandro? Yo hay productos que le recargo el 100, a algunos el 150, a otros el 20, a otros el 30. Y me empieza a hablar, y usted sabe que para enriquecer el conocimiento uno tiene que aprender a callarse y uno tiene que aprender de aquellos que están creciendo. No sé si me entiende. Entonces me dice, ¿viste esta bolsa de caramelo? Sí, me dice. Bueno, yo voy y compro la bolsa de caramelo y si me sale 10.000 pesos, yo abro la bolsa y cuento cuántos caramelos hay. Y luego que cuento cada uno de los caramelos, yo lo divido por lo que sale, por lo que me salió. Y después que cuento los caramelos, yo le sumo el porcentaje a cada caramelo. Entonces cuando yo vendo la bolsa y sé cuántos caramelos hay, yo sé el resultado que tengo. Y obviamente uno que ve en el kiosquito, ve que hay 200 productos. No es que hay uno y me dice, ¿viste este alfajor? Me dice, sí, le digo. Bueno, este alfajor yo lo pago 800 pesos. Pero averigüé que el almacén de acá al lado lo tiene 2.500. Entonces yo lo tengo 2.200. Para tratar de competir, y así me empezó a nombrar y me empezó a informar de todas aquellas cosas del por qué está creciendo. Entonces, hermano, una de las cosas que impide el crecimiento, que impide el desarrollo, uno de los grandes enemigos que impide el desarrollo es no dejarse enseñar. Tocale a tu hermano, decirle, no dejarte enseñar de los que están creciendo, decirle.
Una de las cosas que impide el desarrollo y el crecimiento es no dejarte enseñar de personas que están transitando un camino que le está yendo bien. Otro de los grandes problemas que acontecen, que impide el desarrollo y el crecimiento en algunas áreas de nuestras vidas, mis queridos hermanos, es la falta de disciplina. Y más cuando uno empezó a desarrollarse y empieza a irle bien las cosas, es como que a veces se achata y dice, bueno, estoy bien ahora, ya está, me relajo. No, lo contrario, cuando te está yendo bien es cuanto más disciplinado tiene que estar. Otro de los grandes problemas que, hermanos, impide el desarrollo o la próxima etapa para el crecimiento es el ego, es el orgullo. El creer que te está yendo bien y que ya ahora estás mejor y te empezás a comprar lo que antes no te podías comprar. Ya como todo pobre me compro, hermano, no puse los pisos, pero pongo el televisor de 70 pulgadas o 85, con pantalla no plana, sino la curva, para que todo el que entre diga, wow, qué tele que te compraste. Entonces te das cuenta que el ego, el orgullo, empezó a minar tu corazón y te está sacando los principios del crecimiento y el desarrollo que Dios está trayendo sobre tu vida. Entonces, cuando el Señor pone el ejemplo de aquel que va a pelear con 10.000 y viene uno con 20.000, de aquel que dice que va a edificar una torre y primeramente no se sienta a poder ver los cálculos y lo compara con ser discípulo, le está diciendo, vos tenés que entender que para llegar a terminar la torre y para llegar a enfrentar a tu enemigo hay alguien que te va a tener que enseñar cada una de las áreas de la formación que te va a dar para que enfrentes aquello en lo cual vas a ser desafiado. Yo siempre digo, hermano, hay cosas que no es que nos van mal porque nos tiene que ir mal, no nos está yendo mal porque no hemos aprendido de aquello que les está yendo bien. El otro día hablaba en la célula que tenemos ahí nosotros en Mateo y le decía, mis queridos hermanos, yo veo negocios que le va bien en lugares que son bastante insólitos, ¿no? Y uno dice, a este le va bien, y cómo a este que tiene el doble de gente le va mal, vende el producto al mismo precio que este lo compran los mismos proveedores y vos ves que esta persona le va excelente. Los empleados están felices, acá están todos atormentados, le está yendo mal. Y una de las cosas que vos encontrás en este que por ahí está vendiendo la mitad es que es disciplinado, es ordenado, es una persona que abre el horario justo, cierra el horario justo, paga los impuestos que tiene que pagar, tiene un orden comercial y te das cuenta que eso implica que manifiesta una autoridad espiritual en ese lugar, que los empleados están bien. Ahora en el otro que está vendiendo el doble, hermano, nadie hace las cosas correctamente, hay un desorden sobre el lugar, hay un ambiente de opresión y de tormento. Todos al no ser guiados correctamente, allá hay uno que mete la mano en la lata, otro mete acá, hermano, y todo aquello que tendría que ser fructífero el doble que termina siendo drenado por no hacer las cosas correctamente. Entonces Jesucristo le estaba diciendo, tú para poder ser un discípulo vas a tener que elegir las cosas correctamente. Tú para ser mi discípulo vas a tener que entender que te vas a tener que dejar enseñar. No podés ser mi discípulo conforme a lo que vos deseas, sino conforme a aquel que te va a enseñar lo que verdaderamente desea el cielo acerca de tu vida. Entonces ahí es cuando comenzamos a transitar y a caminar y a darte cuenta qué es lo que conviene, qué es lo que es correcto, qué es lo que te va a bendecir y qué es lo que no te va a bendecir. Jesucristo fue muy confrontativo con la multitud. Por eso es que, hermano, usted va a notar que muchos de los discípulos, cuando Jesucristo lo confrontaba, ya no querían ser discípulos de Jesús. Y los mismos discípulos que son los que quedaron, dijo, Señor, duras palabras le estás diciendo. Bueno, ustedes también, si quieren, váyase, Señor, ¿a dónde nos vamos a ir? Si vos nos estás diciendo las cosas como corresponden. Porque en vos hay palabra de vida. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la falta de desarrollo, la falta de crecimiento, como les contaba el otro día, ¿cómo se entiende que en tiempos de crisis hoy tenemos gente que está creciendo? ¿Por qué? Porque determinaron hacer las cosas ordenadamente.
Como hay personas que hoy están buscando gente espiritual para una sociedad, para decir, dale, yo quiero ser parte, que es lo que le contaba el testimonio de uno de los pastores que nosotros conocemos. Gente que decían, este tiene gobierno, este tiene autoridad, necesitamos esa autoridad. Y ellos, mientras tanto, ¿qué es lo que hacían? Traer un ordenamiento para ese crecimiento. Entonces, una de las cosas que Dios está diciendo, para poder entrar en el crecimiento, vuelvo a decir, ¿cuántos quieren crecer? Díganme en un fuerte, amén. Para comenzar a crecer, determinate de tomar un papel y un lápiz. A ver, me encantaría hacer esto acá. Y estar dispuesto, hermano, que lo que vas a trazar no esté escrito con lapicera. No sé si me entiende lo que le digo. Esté escrito con lápiz. Para que usted no se pare en ley. Porque cuando usted lo escribe con lapicera, se para en ley y dice, no, yo ya lo escribí, no lo puedo borrar. Si usted lo escribe con lápiz y usted se para en la gracia, entiende que si el Espíritu Santo viene y le habla, usted va a borrar la línea y por ahí va a correr la pared para que sea un poquito más grande. No sé si me entiende lo que le digo. Porque hay personas que se paran en ley y dicen, no, Dios me dijo que haga esto. Y Dios te dice, no, te estás equivocando. Borra esa línea, cambia, modifica la situación. Porque Dios te está diciendo que si no la modifica, no vas a poder avanzar en lo que viene por delante. Entonces, no está mal construir algo grande en un plano. Está mal que cuando Dios nos hable y nos diga, hijo, ¿sabe qué? Construiste de más en el plano. Ahora comenzá a achicar porque no te van a dar los medios para poder hacer lo que estás haciendo. Entonces ven y vamos a modificar, porque te voy a enseñar como maestro y vos como discípulo vas a aprender cómo trazar lo correcto para que alcances esto que te corresponde hacerlo vos. Jesús no puede ayunar por vos, pero sí vos tenés la responsabilidad de ayunar para tener una vida espiritual mucho más sana. Jesucristo no puede comer por vos para alimentarte, vos tenés que comer para alimentarte. Jesucristo no puede descansar por vos, vos sos el que tenés que descansar para estar fortalecido. Jesucristo, hermano, no te puede decir, no mires aquella película o no estés con tal persona, pero vos tenés la responsabilidad de poder elegir lo correcto conforme a lo que estás entendiendo, a lo que viene por delante. Es lo que te llevará en este principio, en este presente, a decir, hay cosas que voy a tener que modificar, porque si no me voy a quedar limitado y detenido. Pero si estoy entendiendo que Dios me está enseñando y que lo tengo que modificar, es porque te estás preparando para ver la mano poderosa de Dios y un crecimiento, hermanos, extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Vio que hay profetas que a veces se paran y dicen, el Señor me dice que te diga, prepárate porque vienen tiempos de crecimiento para tu vida. ¿Cuántas veces no han escuchado esa profecía? ¿La han escuchado? Prepárate porque Dios me dice que vas a pastorear, Dios me dice que vas a crecer, Dios me dice que vas a hacer. Y llora la persona y dice, el profeta me habló que me prepare, que viene en tiempo. Ahora, si Dios te habló que te prepare, es porque no estás preparado. Y por más que tengas una promesa de parte de Dios, lo que identifica haber creído esa promesa es que vos determinás prepararte en lo que Dios te dijo. ¿Ha escuchado profecía donde Dios le ha dicho, prepárate porque viene un crecimiento financiero para ti? Y allí la gente dice, Dios me va a bendecir. Bueno, Dios te dijo que te prepare. Y ahí te tienes que acercar a alguna persona que está creciendo económicamente. ¿Para qué? Para que te enseñe cómo desarrollarte, cómo crecer, cómo cambiar hábitos, costumbres, forma. Hermano, cuando viene un crecimiento económico vas a tener que enfrentar los temores a que te falte, los temores a la pobreza, los temores a la miseria, los temores a la avaricia, la codicia, la vanagloria, la altivez de corazón. Te vas a tener que enfrentar a todo eso. Y si no lo enfrentas, si no estás preparado, te vas a tener que enfrentar con la envidia que va a provocar el crecimiento de otro, pero que a la vez cuando vos crezcas también te van a envidiar. Y si vos no estás preparado para eso, puede ser destructivo, porque te va a terminar doliendo que aquel que estaba a tu lado te termina envidiando o hasta te termina rechazando. ¿Qué es lo que le pasó a José, mis queridos hermanos? La Biblia dice que sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia a causa de las revelaciones que Dios le había entregado. El hombre no hizo nada, solamente, hermano, era diferente.
El hombre no hizo nada, solamente vino y dijo, Dios me habló. Y eso provocó un mundo espiritual. Pero ¿saben qué? El hombre se preparó para lo que vendría por delante. Por eso es que marcaba la diferencia con sus hermanos. Porque si él hubiera sido como sus hermanos, no hubiera estado en el lugar que estaba. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio de decir, Dios nos llama a todos a ser discípulos. Seguidores va a tener un montón. Personas que te ponen like, me gusta, sos el mejor, sos el más grande, el más poderoso. ¿A usted no le ha pasado que de repente antes de que estuviera en las redes usted veía allí un Rambo, veía, no sé, un Arnold Schwarzenegger, veía allí superhéroe, tíreme datos, usted es varón, alguna chica bonita, Angelina Jolie, las chicas veían a Brad Pitt y de repente decían ¡wow! Hasta que me pasó a mí más de una oportunidad encontrarme con algunos actores. Y la verdad que me sentía King Kong al lado de ellos yo. No voy a nombrar a alguno para no avergonzarlo, pero bueno. Tuve ese privilegio de entrenar en un gimnasio hace un tiempo atrás. Ahora usted se ha dado cuenta que dejé todo eso, ¿no? Y encontrarme con actores en ese lugar. Y yo decía, pensar que esto lo admiramos por el tremendo lomo que tenía, me daban en el hombro. Me parecía más grande, decía yo, ¿no? Claro, ese es el punto, hermano. Compramos un personaje y hasta a veces nos vestimos de un personaje nosotros para ver si nos va bien con ese personaje. Hermano, Dios no te mira como personaje, Dios te mira como hijo de Dios. Y si te mira como hijo de Dios, ¿sabe qué? Te va a preparar como tal para que crezcas. Sacudilo a tu hermano y decirle, Dios quiere que crezcas. Decirle, vamos, dale, decirle, Dios quiere que crezca. Decirle, Dios quiere que te desarrolle. Dios quiere que avance. Dios quiere que conquiste. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Nosotros nos pasa que, bueno, hablábamos con el pastor a veces a los chicos de la célula, ¿sabe qué le enseñamos? Oratoria. Le dan un micrófono en la célula y le dice, bueno, vaya y preséntese como si hubiera gente. Y hable y exprese en 2-3 minutos un pasaje de la Biblia. Y de repente nos ha pasado de llevarlo de viaje y usted lo ve que está nervioso y habla en lengua y profetiza y declara palabra. Ahora cuando lleguemos allá a Uruguay, voy a ver la gloria de Dios. Los demonios van a estar debajo de nuestros pies. Las brujas se van a retroceder. Las suegras van a enmudecer. Y usted lo ve, hermano, que profetiza, proclama, reprende demonios. Y yo lo veo y digo, wow, me traje un guerrero. Y cuando usted le da el micrófono para que salude, dice, no, yo vine acá con el apóstol. Y yo de allá digo, dale, soltá lo que dije. No, y bueno, gracias por el saludo, Dios le bendiga. Cuando venían en el auto eran Rambo. Cuando llegaron al púlpito salieron con un rifle de plástico con corcho. Hicieron y cayó ahí el gozo. Entonces digo, ¿qué te pasó? No sé, me nublé. Y afuera hacía 40 grados de calor con un sol radiante. No sé qué pasó, se me trabó. Entonces ahí es cuando le enseñamos que una cosa, hermano, es cuando uno está bajo un manto y está viendo la manifestación de Dios, y otro es cuando uno tiene un carácter porque está siendo formado y discipulado y preparado para lo que viene por delante. Porque cuando está siendo discipulado y preparado en lo que viene por delante, ¿sabes qué? Tienes seguridad cuando te toca enfrentar a algo que te han preparado. Personas que nos han pasado y dicen, no, porque Dios me reveló una palabra, ahora cuando vaya la voy a soltar. Hermano, lo que menos hicieron es hablar de la palabra. Dice, agradezco a los pastores que nos recibieron, que nos hicieron una rica comida. Nada que ver. Y la palabra, no sé, se me fue de la cabeza. Entonces, a lo peor de todos los casos, usted no le cuenta a nadie lo que yo le voy a contar. Gente que ha viajado conmigo, que a los 2 días me decían, estoy al borde de decirte, déjame que me vaya a mi casa. ¿Cómo? Sí, no soporto más estar acá. Me quiero ir de acá. Y lo tremendo de todo esto es que estaban en Uruguay, no es que de repente estaban acá en Argentina. Y yo en ese momento decía, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se vaya? A veces se queda en la mitad del charco, ¿le pasa algo? No, mejor no. Por lo menos si lo matan acá, oramos para que resucite, o lo llevo muerto en el auto hasta Buenos Aires, ¿no? Le pongo lente oscuro y cuando le dicen, lo saluden en la frontera, le muevo la cabeza de atrás y listo.
Cuando llego a la casa abro la puerta y lo largo por ahí. Entonces, hermano, nos damos cuenta que la falta de preparación, ¿sabe qué es lo que implica falta de fe? La falta de formación, ¿sabe qué implica? La falta de creer en lo que viene por delante. Entonces, hermano, yo si bien obviamente en la parte comercial sabía lo que esta persona me estaba explicando del área, le digo, pero bueno, vio que hay gente que hoy arranca de una manera y sigue, dice, no, porque saco tal porcentaje, pero dije, me di cuenta porque esta persona proviene y viene de la vieja guardia, de gente que le dedica más tiempo al negocio, a lo que no se ve que a lo que ve. Se lo vuelvo a repetir, gente que se dedica más tiempo al negocio en lo que no se ve a lo que se ve. Hay gente que, hermano, dicen, wow, es tremendo una pantalla, eso es lo que se ve. Pero atrás de todo eso hay muchas horas de trabajo. Hay mucho esfuerzo, hay mucha preparación. ¿Para qué? Porque le dieron importancia al crecimiento y a lo que están creyendo de lo que viene por delante. Así es la vida espiritual, así es el desarrollo, hermano, económico, así es la vida en lo que se refiere a la teología. Una cosa es tener la teología en la cabeza y otra cosa es tener la teología en el corazón. Una cosa es enseñar la palabra y otra cosa es vivir la palabra. Una cosa es hablarle al hermano que va a salir de la prueba y otra cosa es pasar la prueba. Una cosa es decirle, vamos hermano, Dios te va a sanar, dale, seguí adelante. Y otra cosa es cuando usted y yo nos enfermamos. Que el mismo hermanito viene y te alienta y te dice, dale, tenés que seguir. Y vos te terminás enojando. ¿Y qué se piensa que me va a decir lo que tengo que hacer? Entonces, hermano, toda persona que se quiere desarrollar y que está entendiendo este principio, se va a sentar para evaluar hasta dónde va a poder llevar. Por eso es que la Biblia nos habla que no tenemos que tener un concepto más elevado que el que debe de ser. A veces yo le digo, mire, siéntese un poquito, yo le voy a hablar. Le voy a hablar de economía. ¿Está seguro que usted puede sostener y comprarse un auto hoy? No, sí, pues mire que tiene que pagar seguro, patente, tiene que pagar service, tiene que pagar esto, tiene tanto porcentaje mensualmente. Usted cuenta, no, pero el Señor me va a bendecir. ¿Por qué no te bendijo antes? ¿Por qué no te preparaste antes? Si sabías que esto habría de venir, si sabrías que esto se habría de conquistar. Entonces, especulamos con situaciones como el novio que viene y le promete a la novia, le dice, ¿sabes qué? Contigo pan y cebolla. Contigo yo viajo hasta las nubes o hasta la luna. Y ¿sabe lo que tristemente dicen algunos novios? Cuando yo me case con vos voy a empezar a trabajar. O cuando me case voy a comprar los muebles. Ni muebles ni casamiento, solamente fueron promesas. Pero cuando uno entiende lo que viene por delante, ¿qué hace? Se proyecta, se prepara, comienza poco a poco a desarrollarse y a crecer y a enviar. Nosotros hemos hecho estadística de 50 años en una persona, cuánto dinero ha llegado a ganar en 50 años. Cuando se calcula que una persona empieza a trabajar a los 18, 20 años y a los 78 años, que pasaron 50 años, o a los hermanos, dije bien, a los 70 años, cuando hicimos la estadística, le hicimos la cuenta de los millones o que podían llegar a ganar $1 millón, nos miraron y dijeron, ¿tanto pudo haber ganado en 50 años? Sí. Pero como la persona no tomó conciencia de lo que es administración y crecimiento, nunca evaluó la situación de un desarrollo financiero. De la misma manera conlleva a la vida espiritual, al desarrollo de un ministerio, al avance de un don, a la conquista de un propósito, a el tener una visión, una proyección de un sueño, etcétera. Y podemos llegar a enumerar una cantidad de cosas. Pero fundamentalmente es entender la palabra discípulo. Discípulo no es lo que yo quiero, discípulo no lo hago como yo quiero, discípulo tengo la capacidad de oír y aplicar aquello que me están enseñando. Discípulo normalmente vemos a los niños cuando los enviamos a salita de 3, de 4, de 5 y allí después entran al jardín y de repente saltan a la primaria y a la secundaria y uno dice, oh, mi pibe se está dejando enseñar y hasta lo retamos cuando no quiere aprender. Ahora mire si los pibes se avivan un poquito y dicen, sí, mamá, papá, vos me mandás a estudiar a mí, vos querés que yo haga caso, vos querés que aprenda y vos ¿por qué no hace caso?
Porque si harías caso no estaríamos en la condición que estamos. Si harías caso generarías un cambio en un montón de cosas. Si harías caso te darías cuenta que hoy estás detenido, estás frenado, y es por no hacer caso y no dejarte desarrollar en aquello que Dios te ha prometido. Por eso es que, hermano, termino diciéndole: ¿cuántos creen que Dios tiene cosas grandes? Díganme un fuerte amén. Prepárese para eso grande. Tócalo a tu hermano y dile: prepárate para eso grande, por favor. Prepárate para eso grande que viene de parte del Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Prepárate. No seas esclavo de un sistema opresor. No seas esclavo de Faraón, que te va a tener enyugado con duras cargas, como tuvo al pueblo de Israel, que trabajaban en pos de otros o para otros. Entendamos que Dios nos llamó a libertad. Y si Dios nos llamó a libertad, es porque Dios tiene una proyección sobre nosotros para poder crecer y desarrollarnos. Pero para eso necesitamos, hermano, ser discipulados y poder tener ese corazón de discípulo, de decir: yo necesito que alguien me enseñe y yo necesito orar para que Dios me ayude a hacer caso. Cuando dice Dios: tienes que dejar a tu padre, tienes que dejar a tu madre, tienes que dejar a tu esposa, tienes que dejar a tus hijos y aún tu propia vida, ¿sabe a qué se refiere? Porque algunos dicen: bueno, ahora me separo, pateo todo el mundo, se vayan todos por causa del Señor. No, hermano. Lo que te quiere decir que en primer lugar tiene que estar Dios. No, lo que pasa es que hoy estoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a servir, creo que es así, ¿no? El corito. Pero cayó tu mamá, cayó tu papá, cayó tu hermano, hicieron una fiesta el día de la madre, el día del padre, y ya, hermanos, nos quedamos. No vamos a la iglesia, no congregamos, ya buscamos las cosas a nuestra manera. ¿Sabe por qué? Porque no supimos elegir lo correcto. ¿Y saben por qué no supimos elegir lo correcto? Porque no nos llenamos de fe en lo que viene por delante. Porque si yo entendí lo que viene por delante, yo voy a priorizar las cosas. Porque esa misma gente que hoy me dice: elegiste la iglesia antes que a mí, son los mismos que mañana te van a pedir ayuda. Son los mismos que mañana te van a decir: orá por mi vida. Son los mismos que mañana te van a decir: necesito que intercedas por mí. Son los mismos que mañana decir: soltame una palabra, necesito que Dios me hable. Son los mismos que mañana te van a decir: necesito la unción que tú portas. Claro, mientras antes me criticaba porque yo elegía lo correcto, ahora el haber elegido lo correcto es lo que a vos también te va a beneficiar. Entonces, entendamos esto, iglesia. Llegó el tiempo de gente que se deje formar. Llegó el tiempo de gente que se deje preparar. Llegó el tiempo que se deje impartir la unción durante tantos años que cargamos sobre nuestras vidas. Porque viene un tiempo de levantamiento. Viene un tiempo de la visitación de la gloria de Dios. Viene un tiempo del despertar de Dios sobre nuestras vidas, para que podamos seguir avanzando, creciendo y viendo la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo cuando veo que hay gente que vinieron mal como pollito mojado, así, vio que lo agarró una tormenta: ayúdeme, por favor. Y usted agarra la toalla y le seca las plumitas y le pide al Señor que venga, y ya empezaron a crecer. Yo no me voy a olvidar nunca cuando mi hermana Mari le regaló un pollito a Benja. Pollito así chiquitito, negrito, era feito, pobrecito. Pepe se llamaba. Así era. Yo lo miraba y decía: ¿no habrá habido uno más lindo que este pollito? Tan feito. Cuestión que Pepe empezó a crecer. Pepe empezó a crecer, Benja lo llamaba como si fuera un perrito y Pepe venía. A nosotros se nos escapaba, él lo llamaba y Pepe venía, lo metía en su jaula, lo trataba. Hermano, con el transcurso del tiempo, Pepe se puso así. Tenía un plumaje. Era una belleza ese gallo. Y uno dice, muchas veces así es como nos ve el sistema. Insignificante. Pareciera que no vamos a ningún lado. Pero qué bueno es cuando se le dedica el tiempo, se le dedica los valores. Y así es como Dios hace con nosotros. Dios nos dedica tiempo, nos dedica amor, nos dedica valores. ¿Sabe por qué? No para que nos creamos que somos, hermanos, la última gaseosa del desierto. No, por el contrario.
sino para que entendamos que Dios, hay alguien que nos dio valor y que ese valor nos hizo ser personas significativas en este tiempo. Ese pollito que era tan feo, nosotros tenemos la fotito delante y después era irreconocible, decía, qué belleza de gallo. Tristemente a algunas personas le pasa eso, uno le seca las plumas, los ayuda, los saca, pero después ¿qué pasa? Te quieren mirar de igual a igual. Y uno dice, no te olvides que te seguimos discipulando. No, yo ya lo alcancé, no he alcanzado nada. Lo único que sucedió es que tenés un poco de crecimiento, pero todavía no tenés una estabilidad y todavía no tenés autoridad para sostener el crecimiento que estás teniendo. Ahora se te va a enseñar la otra parte, tener autoridad para sostener el crecimiento que estás teniendo. Hay gente que me dice, apóstol, póngame como líder. Hay personas que me dicen, apóstol, póngame en una obra pastoral. ¿Saben cuál es el punto? Que lo podemos poner. Pero el trato con la gente, la conducta hacia la gente, la enseñanza hacia la gente, hermano, conlleva también unción y gracia que va a sostener a todas esas personas. Si no tienes la unción, si no tienes la gracia, si no tienes la vocación, no tienes el amor y no tienes las palabras, las personas se terminan yendo. Pero cuando tú entendiste que te empiezan a discipular gente con muy poco hacen mucho y otra gente con mucho no hacen nada. Porque gente con poco hacen mucho, porque son gente que se sujetan en lo poco y que uno les dice cómo se tienen que manejar y hacen caso, y eso poco a poco los va llevando a un crecimiento y a un desarrollo hasta pararse y tomar la posesión de autoridad. Hay gente que dice, bueno, yo le digo todo sí, pero después yo hago lo que quiero. ¿Saben cuál es el punto? Que usted me dice a mí que sí, pero después usted hace lo que quiere. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que usted mismo se está limitando, no me está limitando a mí. Porque mi enseñanza o la enseñanza no es mía, es de la palabra del Señor. Y eso es lo que las personas no entienden. Eso es lo que muchas veces no comprendemos. Tenemos esa etapa de rebeldía en nuestros corazones de pensando que el que te está enseñando es porque quiere gobernar sobre tu vida. Y de ninguna manera ningún hombre puede gobernar a otro hombre. De ninguna manera un hombre puede gobernar a otro hombre, hablando de una autoridad o de un mundo sobrenatural. Nosotros solamente impartimos y ministramos y el que gobierna es Cristo. Y la unción que tenemos es por causa de Cristo. Cristo se va, no hay unción. Cristo se va, no hay poder, no hay autoridad. Cristo se va, hermano, y se termina todo. Por eso es que los que estamos liderando tenemos que ser llenos de Cristo, llenos del conocimiento de Él y de la revelación de Él, para transmitirle lo que Él nos está enseñando. Por eso es que hoy el consejo de la palabra para con nosotros, seamos buenos discípulos para poder crecer y desarrollarnos en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor. Yo sé que usted va a crecer de acá a fin de año. Usted va a crecer en el nombre de Jesús. Usted no se va a quedar quietito, no se va a quedar frenado. Usted va a crecer porque está en el plan de Dios que usted lleve mucho fruto. Está en el plan divino de Dios que usted lleve mucho fruto. Pero déjese enseñar, déjese conducir, hermano. Déjese capacitar. Y si usted necesita, ¿qué es lo que le decimos a veces acá a los chicos? Vaya y aprenda con un profesor teclado. No, acá se le puede enseñar lo básico. Vaya, aprenda guitarra, vaya, aprenda un instrumento, aprenda a vocalizar, porque usted va a servir al Señor con mejor calidad. Pero así todo cuando es enseñado, respeta al que lo enseña. Así todo cuando es capacitado, instruido, no se la crea. Porque cuanto más crece y mayor conocimiento tienes, cuanto más tenemos que tener humildad. Yo la enseñanza que le doy a los que me acompañan de viaje y ven los campos llenos de girasoles o el trigo mismo. Digo, mira, ahí te das cuenta que todavía no están dando el fruto como tienen que dar. Fíjate, ni el trigo ni el girasol. Fíjate que están bien derechitos. ¿Y por qué me dice eso? Porque cuando están cargados de fruto están inclinados. Cuando ves que el girasol está cargado de fruto, ves que se da vuelta y se pone así, cada vez más, así hasta el punto que se dobla completamente, así. Y el trigo le pasa lo mismo, cuando está llena la espiga se va doblando. Y yo la enseñanza que le doy es: a mayor fruto, mayor humillación delante de la presencia de Dios.
A mayor fruto, mayor humillación tienen delante de Dios, reconociendo que el cielo es que los ha bendecido para tener fruto. A diferencia de la cizaña, no tiene fruto la cizaña. ¿Y la cizaña cómo se para? Bien derechita, sí. Eso habla de la soberbia. Eso habla de sentirse importante y que no necesitamos de nadie. Hermanos, necesitamos de todo. Necesitamos ser ministrados. Necesitamos que oren por nuestras vidas y nosotros orar por los demás. Entonces, llegó un tiempo de crecer y hoy les abro la puerta al crecimiento. Es entender de que hay gente que nos puede ayudar a crecer. Ya sea tu líder, ya sea tu pastor, ya sea tu apóstol, pero alguien te tiene que enseñar sobre camino que haya transitado y que te pueda advertir y que te puede conducir y que te puede llevar, hermano, a que alcances el destino glorioso que